Anem a parlar en els pròxims minuts amb el senyor Alejandro González, mariscal de Gante. Ell és magistrat i és vocal de l'Associació Professional de la Magistratura aquí en les Illes Balears. Senyor González Mariscal de Gante, molt bon dia. Hola, muy buen día, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por atender nuestra llamada. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Y de plena actualidad que afectan al ámbito judicial, ¿no? Pero empecemos por esa convocatoria que ustedes han realizado para mañana, miércoles 11 de junio, a partir de las 12 horas, frente a todas las sedes judiciales. Ustedes dicen que paran por justicia. ¿Cuáles son los principales motivos de esta convocatoria? Que en principio, como digo, en principio está prevista que sean 10 minutos solo, ¿no? Está previsto un parón inicial porque no se trata de generar un pulso con el gobierno, sino de que nos atiendan y que escuchen y vuelvan a leer los informes que llevamos haciendo desde hace meses y lo que les intentamos explicar desde hace meses. Nuestro ánimo siempre es conciliador, nuestra intención no es perjudicar al gobierno ni por supuesto al ciudadano. Pero vamos camino de medidas quizás más graves porque hay un proyecto que quiere formular el gobierno y que en definitiva viene a una transformación de calado en la carrera judicial. Y eso va a derivar en unas menores garantías para los ciudadanos. La reforma no afecta a nuestras condiciones profesionales. No es una reclamación salarial, no es una reclamación por condiciones laborales. Es una reclamación porque entendemos que el panorama con esta reforma es desolador. Se cambia el sistema de acceso. Es un proyecto que va a afectar a principios como la igualdad, el mérito y la capacidad. Se vulneran el sistema de acceso con un pretexto que es la Unión Europea y que no es cierto, y eso ya lo hemos explicado en numerosas ocasiones. Se pretende cambiar el sistema de elección de miembros de sala de gobierno o de comisión de ética, que son instituciones propias de la carrera judicial que nada interesan y que no entendemos muy bien por qué tienen que introducir ahora miembros del Parlamento o políticos. Es una cosa que no podemos comprender. A eso se le suma además pues la creación de un centro público de formación de opositores, donde no queda muy claro cómo se seleccionaría a los profesores o a los preparadores, y una limitación a las asociaciones judiciales, que en definitiva eh, somos organizaciones que van encaminadas a la defensa de los derechos de la carrera judicial, no desde la perspectiva de los derechos de los integrantes, sino desde la perspectiva de que la carrera judicial es garante de los derechos de los ciudadanos y que entendemos que cualquier merma en independencia es una merma en los derechos de los ciudadanos, que pueden verse afectados o perjudicados directamente si no confían en su justicia, que es suya, y que merecen tenerla del más alto nivel, que hasta ahora lo es, pero con esta reforma se está deteriorando gravemente. Esta es una reforma que desde el gobierno se ha vendido, ¿no? Se ha argumentado que es para actualizarse, ¿no? Con Europa, ¿no? Pero parece que detrás, y para aquellos que tampoco entendemos mucho, ¿no? de la cuestión judicial, y seguramente nuestros oyentes, la mayoría, la inmensa mayoría, tampoco desconocen, ¿no? Quiero decir, cómo se realizan estos procesos de elección y el funcionamiento interno, pues al menos así lo están denunciando ustedes, supone poco menos que pretender colonizar, ¿no? Y controlar el sistema judicial, ¿no? Al final es una deriva que hemos visto en otras instituciones. Hemos visto como en muchas de ellas, hemos visto el Banco de España, Tribunal Constitucional, hemos visto distintas instituciones de la televisión española, donde se va viendo, se va denunciando desde los sectores especializados propios que se está actuando con fines de naturaleza, prácticamente de naturaleza política, más que naturaleza técnica. Hemos visto cómo esa crítica, en la que la política parece que se integra dentro de todos los cuerpos de la administración, poco a poco se quiere integrar también en la justicia. Y hemos visto cómo toda definición que se hace hoy en día de las causas que hay en justicia
que son numerosas y que además afectan indirectamente al gobierno en muchas ocasiones, recientemente son calificadas de política. La idea siempre es la misma, verlo bajo un prisma político en vez de bajo un prisma técnico. Y esa es la justificación de la reforma. La justificación de la reforma es reforzar la carrera, distanciarla de lo político, cuando en realidad la carrera no es política. La carrera judicial es una carrera técnica y en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, se podrá estar de acuerdo o no con las resoluciones. Pero el prisma bajo el que se dictan es un prisma legal, no un prisma político. Y además tenemos la enorme ventaja de que cabe recurso contra casi todo lo que hacemos, de modo que toda resolución va a pasar por varios jueces, que además han llegado a sus puestos por criterios de antigüedad, por criterios muy variados que desde luego se alejan mucho del nombramiento a dedo que puede suponerse en otras instituciones. De modo que es una carrera que es fuerte y es una carrera que tiene una grave independencia, lo cual es necesario para el ciudadano. Hemos visto por desgracia, sin embargo, que estas ideas que tiene el gobierno van encaminadas quizás incluso a esa idea de empezar a politizar la justicia. Supongo que es un argumento válido si lo que se pretende es deslegitimar, si lo que se pretende es desacreditar las resoluciones que se dictan, porque al final lo que se nos está diciendo, y eso lo dijo ayer uno de los ministros del gobierno, es que los jueces somos los que hacemos la oposición al gobierno, lo que es muy grave, dicho por quien es miembro del gobierno. Y es una deslealtad institucional gravísima, dado que jamás en ningún caso se dirá ese tipo de comentarios por parte de la justicia señalando que son oposición a los jueces. No. Nosotros no somos un órgano a quien hay que hacerle oposición, somos servidores públicos. Y la protección a los jueces no es una protección para ellos, para nosotros, es una protección para el ciudadano. Y eso es una cosa que tiene que quedar clara. Es un derecho del ciudadano el tener una justicia fuerte, que sea independiente y que no esté politizada. No lo estamos hasta ahora, pero esta reforma quiere ir por ese camino. Se refería usted, entiendo, a las declaraciones ayer del ministro Félix Bolaños, ¿no? Que es nada más y nada menos que el ministro de Justicia, ¿no? Y que en teoría debería velar precisamente y defender, ¿no? Al ámbito judicial, ¿no? Bueno, ayer el señor ministro de Justicia decidió, no sé por qué tuvo que hacerlo, porque decidió elegir entre el Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado, y decidió elegir que el Fiscal General del Estado era el que lo había hecho bien. En vez de preservar la presunción de inocencia, que es lo que hacemos nosotros, y decir, mire, hay indicios razonables y hay que llevar a cabo una investigación de estos hechos y hay que ir a un juicio y presentar todas las pruebas y ya está, sin más. Y puede salir absuelto y puede salir condenado, son las opciones que tenemos. En vez de adoptar esa postura, que es una postura de respeto hacia la justicia y de respeto hacia el fiscal general del Estado, decidió que el fiscal general del Estado era quien era una persona ejemplar, dejando al Tribunal Supremo como, entiendo, magistrados no ejemplares, lo cual es dudoso, viniendo además de quien es el ministro del ramo, es decir, de quien debiera entender y comprender las vicisitudes de estos asuntos. Y creo que no las entiende, a pesar de que le tengo por un hombre inteligente y que tiene conocimiento exacto de todo lo que dice. Me parece que esos comentarios siembran la duda sobre la justicia, porque al fin y al cabo redundan en esto de que hablábamos hace un momento. El proyecto lleva una firma, que es la del ministro, y el ministro ayer, habló nuevamente de esa politización, pero no solo el ministro Ramos, también lo dijo el señor ministro de Transportes, que habló de esa oposición de los jueces al gobierno. Quiero decir, es una doctrina general que resulta arriesgada, porque al fin y al cabo somos servidores públicos y se debe confiar en nosotros, porque además hemos demostrado ser tributarios de esa confianza. Hoy en día creo que cada año hay más de 1 millón de sentencias que se dictan, y eso es porque la gente acude a los tribunales porque confía en ellos. Plantear que los tribunales estamos politizados y que hay que de alguna manera sacar la política de los tribunales, hombre,
me parece no solo exagerado, sino una justificación pésima para un verdadero objetivo, efectivamente, de colonización de las instituciones, continuar por el Poder Judicial. En cualquier caso, estamos asistiendo efectivamente, como usted dice, a declaraciones que, hombre, en cualquier otro país con un pozo democrático y con una trayectoria democrática serían insostenibles, ¿no? Porque, claro, que un ministro, y que además el ministro del ramo, pues lance sospechas o insinúe prevaricación en la actuación de según qué jueces, es muy grave, ¿no? Bueno, es una cosa que es inaudita directamente. Lo que pasa es que, por desgracia, venimos asistiendo desde hace años a que este gobierno nos recibe en reuniones, nos escucha, no nos hace jamás caso, y lo que sí que hace es insistir mucho en lo mal que hacemos nuestro trabajo los jueces en general, y siempre y cuando la resolución sea contraria al gobierno. Eso sí, contraria a los intereses del gobierno, contraria a alguien cercano al gobierno, que les perjudique mínimamente. Porque si luego la resolución es a favor de algún interés del gobierno, es una resolución que está bien hecha. El prisma es, a ver, sin ánimo de ofender, es un prisma un tanto infantil. Lo que no puede ser es que los jueces seamos buenos cuando demos la razón y seamos malos cuando la quitemos. Eso no tiene lógica ninguna. El criterio no es yo tengo razón y me lo confirman. El criterio es se hace conforme a derecho o no. Lo que se ha hecho está bien dentro del derecho o no, porque el prisma para nosotros es la ley, no la política, a pesar de que intenten atribuirnos eso. Una última cuestión, señor González Mariscal de Gante. Ayer conocíamos esa interlocutoria que al final, bueno, pues procesa al señor Álvaro García Ortiz, interlocutoria del Tribunal Supremo por los casos de revelación de secretos de la pareja de la señora Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Precisamente las declaraciones a las que nos referíamos hace un momento del ministro Bolaños eran para valorar precisamente esta decisión, ¿no? El señor Álvaro García Ortiz debería haber dimitido ya hace tiempo iba a decir por ética, ¿no? En primer lugar, sobre todo, ¿no? Por ética personal, ¿no? Y profesional, pero también por prestigiar, ¿no? Y evitar un daño a lo que es la institución de la Fiscalía. Bueno, el señor García Ortiz es una persona que goza de toda la presunción de inocencia que merece cualquier ciudadano en cualquier causa criminal. Eso vaya por delante, y eso es una cosa evidente que no hay ni que cuestionarla. Es decir, tiene que tener todos los derechos normales inherentes a un procedimiento. Pero resulta tremendamente extraño y es nuevamente inédito, aunque por desgracia nos empezamos a acostumbrar a la novedad, que un fiscal general del Estado se encuentre imputado, y no solo imputado, sino que se le abra juicio oral. En la actualidad ya se encuentra en un trámite más avanzado del procedimiento, ya se ha estimado por el instructor que existen indicios suficientes para ir a juicio. No quiere decir que sea culpable, esto conviene no malinterpretarlo. Yo sé que los tiempos de la justicia son difíciles porque estamos acostumbrados a juicios rápidos, sobre todo en estos tiempos que corren, pero la justicia no es así. Para ser garantista es lenta. Y la lentitud es una garantía, al fin y al cabo, porque se permite reposar los juicios, que es una cosa que es muy necesaria, no hacerlo desde el estómago, sino desde la cabeza. Y el señor fiscal del Estado puede salir absolutamente absuelto, pero la imagen que deja que la cúspide de la acusación, que la cúspide de la Fiscalía General del Estado, que en definitiva esa Fiscalía es la que ejerce las acciones penales, la que pide las condenas, la que exige que los ciudadanos, en definitiva, se comporten conforme a derecho, porque si no, van a ejercer acciones contra ellos. Es decir, la que vela por el cumplimiento de la legalidad. Resulta curioso que hoy se encuentre imputada. Y resulta muy curioso que hoy se encuentre procesada en un procedimiento penal grave por revelación de secretos. No es cualquier cosa. Y que eso se haga hoy con la crítica feroz por parte de sus propios integrantes de la Fiscalía, que se haga desde una situación en la que es incomprensible para cualquier ciudadano. Hombre, la lógica dice que no es una cuestión quizás legal, pero sí razonable, sí ética, que el señor fiscal general de Estado hubiese dimitido para, por lo menos, no dejar a la Fiscalía
en una situación en la que es de dudosa legitimidad hoy que pida la condena de otros cuando su propia cúspide se encuentra en su sitio de condena. Sí, no parece ciertamente muy coherente, ¿no? Y No sobre es muy todo, lógico. no es lógico, ¿no? Y sobre todo el mensaje que se proyecta de cara al ciudadano, evidentemente, Sí, ¿no? eso es. Fundamental, ¿no? Debería ser Ujú. un mensaje en ese sentido de, bueno, ejemplar, ¿no? Porque Poca al final, seriedad, sí. poca seriedad, es una cosa que es muy seria. Bueno, hay que decir que este parón es un parón a nivel nacional, ¿no? El que han convocado Sí, ustedes mañana, ¿eh? Que no solamente es aquí en Baleares, sino que se unen en todas las comunidades autónomas, paran los jueces a partir de sí. las 12 mañana, 10 minutos frente a todas las sedes, pidiendo, pues, lo que nos estaba explicando usted ahora. Hay un manifiesto contra una reforma sin consenso, sin garantías y sin respeto al mérito, porque quieren destruir el acceso digno a la carrera judicial y fiscal, porque pisotean la independencia judicial y la separación de poderes, porque intentan politizar hasta la Comisión de Ética Judicial y porque quieren meter políticos donde solo debe haber jueces. Y además porque no nos escuchan, nos ignoran y nos desacreditan, que es lo que usted nos ha venido también hoy a explicar en esta entrevista. Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado, vocal de la Asociación Profesional de la Magistratura en Baleares, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya atendido y le deseo que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día a todos. Gràcies, un saludo. 9 i 28 minuts. Doncs així està el tema. Ja ho han escoltat, en aquest magistrat vocal de l'Associació Professional de la Magistratura a les Illes Balears, aquesta aturada, aquesta protesta de jutges, bueno, i les seves valoracions, no? De l'actualitat política judicial, amb aquest processament també del fiscal general de l'Estat i, sobretot, aquestes valoracions, no? Aquestes declaracions de ministres que bueno, acusen, no? Insinuen en els jutges que de prevaricar, no? Clar, els acusen i acusen els jutges quan, com ha dit el senyor González Mariscal de Gante, doncs les seves decisions són contràries en els interessos del govern i no agraden en el govern. Si són favorables, llavors no hi ha acusacions, són bons jutges. Bueno, argumentari infantil, no? Que així ho ha qualificat el senyor González Mariscal de Gante.